Bien, bienvenidos nuevamente al curso de gestión de empresas gastronómicas. Les saluda Gerson Hernández, nuevamente para continuar con la programación que tenemos prevista. El día de hoy nos toca el módulo de valor y distribución interna dentro de una empresa gastronómica, dentro de un restaurante. Bien, a manera de resumen, en los módulos anteriores nos hemos referido a todo lo que implica, lo que significa una empresa gastronómica y la parte subjetiva, es decir, por qué vamos a ponerlo, qué son esas motivaciones, qué tipo de factores o fundamentos debemos tomar en cuenta a la hora de gestionar una empresa gastronómica, si lo vamos a realizar acompañados o va a ser una aventura de manera unipersonal. Eso lo hemos visto, lo hemos tocado en el primer módulo. En el segundo módulo hemos ido a la segunda etapa, que es cuál es el concepto o tipo de restaurante que vas a colocar, que vas a implementar, que vas a inaugurar. Hemos hablado sobre los diferentes tipos de restaurantes como buffet, como tratorías, grill, restaurantes especializados, temáticos, fast food, slow food, etcétera. ¿Bien? Y también hemos visto cuáles son los desafíos y ventajas que representan cada uno de estos modelos, de estos conceptos de restaurante. Y también compartiendo un poco algunos restaurantes con conceptos innovadores en el mundo, como el restaurante que está en España, que mientras consumes el servicio, consumes el producto, estás dentro de un movimiento sísmico, o el restaurante de Alemania en donde se sirve a oscuras los platos. Estos son conceptos ya muy innovadores que obtienen también una parte del reconocimiento de los consumidores. El día de hoy nos toca un tema no menos importante, sino igual de significativo que los otros, y es cómo vamos a distribuir o cómo se debe distribuir nuestro restaurante internamente. Ya hemos hablado sobre el tema de qué vamos a colocar. Ahora tenemos que hablar dónde lo vamos a colocar y cómo va a estar colocado internamente, cómo va a ser la distribución, la división interna. Bien, así que empezamos en este momento. ¿Dónde es el mejor lugar para poner mi restaurante? Antes de decidir si vamos a distribuirlo de una u otra manera, lo primero que tenemos que hacer es decidir dónde vamos a colocarlo, en qué ubicación, en qué plaza, en qué centro comercial, en qué avenida o calle. Bien, hay algunos temas que hay que tener en cuenta, es que contar con una buena ubicación siempre será un factor clave para tener más comensales, para tener más clientes, por lo que se recomienda que te ubiques en una avenida con mucho tránsito de vehículos y personas. Puede ser que esté cerca a oficinas o a alguna plaza comercial. Te comento una anécdota real en cuanto a mi experiencia. Durante muchos años y hasta la actualidad sigo trabajando con franquicias y en la mayoría de casos las franquicias con las que trabajo son del rubro gastronómico. Entonces tuve la posibilidad de ser parte, de colaborar, es decir, de estar dentro de esas operaciones, de la implementación de dos franquicias, o mejor dicho, dos locales franquiciados de la misma franquicia. Pero al mencionar franquicia significa que son dueños diferentes, ¿bien? El primer local franquiciado de un dueño X se colocó en una avenida que tenía cierto nivel de tránsito, pero que estaba una cuadra metida de la avenida principal. ¿Bien? Y el segundo local franquiciado de esta franquicia, que pertenecía a otro franquiciado, se colocó en una avenida sumamente comercial al frente de, valga la redundancia, de un centro comercial. Específicamente les voy a mencionar que ha sido en la Rambla de San Borja. Entonces, teníamos la misma marca, el mismo concepto, pero uno ubicado a una cuadra y media de la avenida principal y el otro ubicado al frente de un centro comercial en donde estaban todos los negocios ahí. ¿Cuáles fueron los resultados?
Desde un punto de vista económico, ambos negocios tuvieron éxito en cuanto a rentabilidad, pero hubo una diferencia en cuanto a la velocidad para lograr ese éxito. Bien, te cuento que el local uno se demoró más en lograr esa rentabilidad esperada. En cambio, el local 2, que estuvo en una ubicación con mayor visibilidad, accesibilidad, logró rápidamente sus resultados. Por lo tanto, tener una ubicación eh, con ventajas en cuanto a su localización es imprescindible para obtener el éxito. Tengas un negocio de franquicia, tengas un negocio personal, un negocio independiente. Como dice Ray Kroc, el fundador de la franquicia, ¿no? De la marca, de la franquicia McDonald's, eh, tener una buena ubicación te asegura el 50% del éxito de tu futuro emprendimiento. Así que de ahora en adelante, mira la ubicación como un factor clave, no como algo que simplemente te vas por ahí y lo encuentras. Bien, hay que tener en cuenta algunos elementos a considerar, es que tienes que ver la ubicación del giro y la localidad en particular, el distrito, la zona en particular. Vamos a llegar ahí, ¿bien? Primero, en cuanto a la ubicación del giro, hay que tener en cuenta esto. Hay varios elementos, ¿bien? Primero, la capacidad de pago del alquiler. Volviendo al ejemplo que se estaba comentando, el local X de esta franquicia, el local uno de esta franquicia, que se ubicó a una cuadra y media de la avenida, el alquiler de ese local tuvo un pago de alquiler de 3.500 soles. Eso fue lo que estaban cobrando por esa ubicación. En cambio, el alquiler del segundo local de esta franquicia fue de $2.000 más impuestos, más un 5%. Te das cuenta la diferencia entre el uno y el otro, ¿verdad? Prácticamente estamos hablando del doble, más del 100% de diferencia entre el alquiler del local uno y el alquiler del local 2. Y esto es muy importante. Si tú vas a ubicar un local para tu restaurante, tienes que tener un presupuesto para este, ¿bien? Y también tienes que darte cuenta si ese presupuesto está dentro de lo proyectado en tu plan de negocio. No puedes simplemente lanzarte por lanzar y tienes que evaluar otras características si es que vale la pena pagar un alquiler más alto, como cuáles, por ejemplo, los términos de alquiler, las condiciones. Generalmente en los negocios, en general, cuando vas a alquilar un local, se pide un tiempo de gracia, en donde no se te cobra nada, es un tiempo generalmente para poder adecuar tu local hasta que empieces a trabajar. Estos términos de tiempo de gracia varían mucho, la verdad. Puedes encontrar que te dan 15 días de tiempo de gracia, 30 días, 2 meses, un mes, depende. Bien, depende también tu poder de negociación, ¿correcto? Si eres un negocio pequeño, poco conocido y el propietario es quien tiene el mayor poder de negociación, o a pesar de que tú seas un negocio muy conocido, pero estás negociando en un centro comercial, el centro comercial va a tener mayor poder de negociación. Otro término en cuanto al contrato de alquiler es lo concerniente al pago de garantía y adelanto. Generalmente en los negocios gastronómicos o negocios en general vamos a encontrar mucha variación en este punto. Bien, hay negocios que te piden o propietarios que te piden uno por uno, es decir, un pago de renta adelantada y un pago de garantía adelantada. Bien, va a depender de la negociación. Generalmente también podemos encontrar que te piden dos por dos. Significa que te están diciendo que pagues 2 meses de garantía y 2 meses de adelanto. Te doy con el ejemplo que hemos hablado de esta franquicia gastronómica. El primer local le pidió un 2 por 1. Le pidió 2 meses de garantía y uno adelanto. En cambio, el local que 2 de esta franquicia, en donde el alquiler estaba a $2.000, le pidió al franquiciado 2 por 2, es decir, 2 meses de adelanto y 2 meses de garantía. Saquemos cuenta. Ya un 2 por 1 hablamos de tres rentas, 3.500 por 3, estamos hablando de 10.500 soles en total.
pero un 2x2 de $2.000 estamos hablando de $8.000, o sea, $10.500 a $8.000, sacando en cuenta que en ese momento el dólar estaba en promedio 3 soles. Estamos hablando de prácticamente unos 24.000 soles en términos de pago del alquiler. Entonces, negociar estas condiciones o saberlas de antemano nos permite también tomar mejores decisiones. Otro punto es la historia del sitio. ¿Bien? Muchas personas les gustaría tener, por ejemplo, un local en el centro de Lima, Girón de la Unión o por Plaza San Martín. Tengo varios clientes de negocios de franquicias que también tienen ubicaciones ahí, que son ubicaciones muy preferentes, ya que hay turistas, hay público constante y todo lo demás. Sin embargo, he sabido de que cuando existen marchas, existen protestas, existen algún tema político, esos lugares se cierran y prácticamente no permiten la entrada al público. También los locales de los lugares están prácticamente abiertos a daños que puedan haber por estas marchas. Entonces, tienes que conocer la historia del sitio. Otro elemento es los reglamentos restrictivos, ¿no? Si vas a abrir, por ejemplo, un restobar, hay diferentes normas de acuerdo a la municipalidad, pero en algunos distritos mencionan que no puedes abrir ningún negocio de restobar o bar, por así decirlo, a una distancia menos de 100 metros de un colegio, de una iglesia. Entonces, tienes que ver esto porque va a influenciar directamente con el trámite de la licencia de funcionamiento. Otro es la disponibilidad de medios de transporte. ¿Qué tan cerca se encuentran los medios principales de buses, paraderos? Porque esto también atrae más clientes, los servicios públicos y también las vías de comunicación. Estos son algunos elementos que tienes que tomar en cuenta en la ubicación del giro para así poder tomar la mejor decisión. Lo que te puedo recomendar es que no solo ubiques o identifiques o vayas a visitar un solo local, date el trabajo de visitar de 3 a 5 locales o la mayor cantidad de locales posibles, porque esto es una decisión estratégica que va a impactar en el futuro de las operaciones de tu negocio, de tu restaurante, sea el local, un restaurante independiente o un restaurante vía franquicia. ¿Bien? Ahora, dentro de una localidad en particular, o sea, de una zona en particular, tenemos que evaluar, por ejemplo, la proximidad con otros negocios. ¿Qué otros negocios hay en la zona? ¿Qué otros negocios encontramos? Los vecinos ideales para un negocio de restaurante son teatros, cines, centros comerciales, centros recreativos, entre otros. Son negocios que ayudan a la venta de un restaurante, ¿bien? También tenemos que tener en cuenta la accesibilidad razonable para la clientela. Cuán difícil se le hace al cliente llegar, ingresar a nuestro restaurante o qué medios tiene, ¿no? Se debe considerar si la calle tiene una acera central, si los autos están en sentido contrario y si pueden dar fácilmente la vuelta, si está en una esquina, si hay congestionamiento de tránsito o si está al nivel de la calle. Ahora, imaginemos un restaurante que está alejado de paraderos o que está alejado de otros negocios, por ejemplo, la Rosa Náutica está en una avenida rápida como es la Costa Verde. Sin embargo, tiene un atractivo turístico que también atrae a los comensales. Mucho, como vuelvo a decir, depende de tu concepto de negocio. Es justamente por eso que lo hemos tratado en la unidad anterior, porque de acuerdo a tu concepto de negocio también está ligado, conectado, vinculado a la ubicación. Si tú quieres colocar un fast food, vas a requerir un lugar de alto tránsito o una ubicación dentro de un patio de comida de un centro comercial. ¿Sí? Pero si quieres tener tal vez un negocio más amplio como un buffet, no es necesario eso, puede tener otras características. ¿Bien? Ahora, tienes que ver el lado de la calle donde está el restaurante. Hay diferentes estudios que han demostrado que el lado soleado de la calle es siempre más atractivo para los clientes. Y también se debe escoger,
por ejemplo, la vereda en donde que la gente utiliza para regresar a su casa y no para ir al trabajo, para que así tenga tiempo de detenerse, porque si usa la vereda en donde está yendo al trabajo, están apurados. Cuando usan, si tú pones un negocio, tienes para el lado de la acera donde la gente regresa a su casa, tienes más posibilidad de visibilidad de parte del cliente. Y también muy importante la densidad del tránsito vehicular, peatonal. Es importante determinar cómo es el flujo de tránsito de automóviles y el flujo peatonal. Por ejemplo, un caso de un restaurante depende mucho del tipo de tránsito peatonal, por lo que se debe considerar que esté cerca de otro negocio o sitio que genere este tránsito, por ejemplo, como una estación del metro, una estación del metropolitano o del tren eléctrico, ¿bien? Ahora, en cuanto a la capacidad del restaurante, es importante saberlo porque de acuerdo a la ubicación y de acuerdo al lugar que tú estás decidiendo, también se va a definir la capacidad futura que va a tener tu restaurante. ¿Qué es la capacidad de un restaurante? Vamos a definirlo aquí bien. La capacidad del restaurante es un tema muy importante, estratégico, una base prioritaria para el futuro desarrollo de este y que tienes que tener en cuenta, porque de esto dependerá, entre otros factores, por ejemplo, la facturación que tendrás, bien, la facturación que tendrás, las ventas que vas a hacer dentro de este restaurante. Al mismo tiempo, esta capacidad está en relación directa con el tipo de oferta gastronómica que desarrolles y el límite de personas permitidas por espacio, es decir, en unos metros cuadrados según tu licencia. Es decir, todo depende de tu concepto. Es por ello que lo hemos hablado en la clase pasada. De acuerdo a ello buscas una ubicación y una ubicación con un tamaño definido o más o menos entre unos rangos establecidos, preestablecidos por ti. Bien, acá hay tres cosas que hay que tener en cuenta, las que son muy diferentes pero que están conectados. Uno es la capacidad en cuanto a superficie. ¿Cuánta capacidad tiene un restaurante en metros cuadrados? Esto está íntimamente ligado a la capacidad operativa que va a tener, que vas a requerir. Es decir, mientras más amplio el salón, más camareros y mozos vas a requerir. Mientras más amplio la cocina, también vas a necesitar más infraestructura, más equipos, más mobiliarios, más cocineros. Y también algo que influye mucho es los horarios. Puedes tener turnos por cada horario, o doble turno, o diferentes, o un turno abierto durante todo el día. Entonces tienes que tener en cuenta este elemento, la capacidad, porque va a influenciar en estos tres puntos. La capacidad en cuanto a superficie, que va a definir cuánto vas a designar para el área de salón, para el área de cocina, para el área de servicios, la capacidad operativa, cuántos recursos vas a necesitar para cada una de estas áreas y el tiempo de turnos que vas a necesitar para atender a los clientes, ¿bien? En desayunos, almuerzos, cenas. Continuamos. Vamos a seguir hablando de la capacidad del restaurante en este momento, ¿bien? Pero nos vamos a enfocar ahorita en algo muy interesante. ¿Cómo medimos la capacidad de un restaurante? ¿Cómo sabemos cuántos clientes podemos atender en nuestros restaurantes? ¿Se puede calcular esta medida? ¿Hay alguna forma de hacerlo? Por supuesto que sí, hay una fórmula muy sencilla que vas a aprender en este momento. Bien, para ello necesitamos primero la siguiente información. Necesitamos cuántos metros cuadrados tiene el salón o el total del restaurante. Necesitamos el tamaño de las mesas, de las sillas, necesitamos también el tamaño de los muebles auxiliares, es decir, esos muebles que nos ayudan a transportar los vasos, los utensilios, los menajes. Tenemos que tomar en cuenta la decoración y los espacios útiles o espacios libres que son para todo el público. Bien, teniendo en cuenta esta información, podemos hacer el siguiente ejercicio. Bien, rápidamente vamos a hacer un ponderado, un promedio, algo general. Por ejemplo, un cliente sentado en una mesa ocupa aproximadamente un metro cuadrado, un cliente. Si a esta cantidad se le adiciona 20 centímetros por concepto de tránsito en los pasillos, los muebles auxiliares, las zonas comunes, tendremos que un cliente ocupa en promedio un espacio de 1,20, o sea, un metro 20 cuadrado. Bien,
esta es la fórmula para poder estimar cuál es la capacidad que tiene un restaurante de acuerdo al tamaño. Es metros cuadrados del salón entre el espacio que ocupa un cliente en promedio, en este 1.20 metros cuadrados. Bien, vamos a hacer un ejercicio para poder definir cuánto es la capacidad que tiene, por ejemplo, el siguiente restaurante. Bien, ejemplo 1. Se cuenta con una sala que tiene las siguientes dimensiones. La sala, el salón, bien, el salón, porque el salón es la parte productiva de un restaurante, es la que genera ingresos. La cocina, los servicios, todo lo otro son gastos operativos, ¿no? El salón, por ejemplo, tiene unas dimensiones de 15 metros de largo y 12 metros de ancho. ¿Sí? Eso es algo muy sencillo que se puede identificar, medir con winchas, con cintas métricas o también hoy en día existen también equipos electrónicos que nos ayudan a medir el tamaño de un salón. Ahora, vamos a determinar la capacidad estimada de comensales, teniendo en cuenta un salón de 15 por 12 metros cuadrados y que teniendo en cuenta que un cliente también ocupa 1.20 metros cuadrados. Resolución. Muy fácil, tenemos que saber cuántos metros cuadrados tiene el salón. Para ello, como es 15 de largo y 12 de ancho, lo que hacemos es multiplicar 15 por 12, sale 180 metros cuadrados. Eso es el metraje del salón, los metros cuadrados total del salón. Ahora, muy fácil, la capacidad estimada es la división entre 180 metros cuadrados entre 1.2 metros cuadrados, lo que nos da como resultado 150 comensales. Es decir, tenemos un salón con una capacidad para atender a 150 comensales. Lo que estamos haciendo acá, obviamente, es solo analizar la parte de comensales, ¿bien? Pero solo el área de salón. Un restaurante no solo tiene un área de salón, también tiene un área de cocina. Entonces, si nuestro salón tiene 180 metros cuadrados y también con esa capacidad podemos atender a 150 comensales, ¿cuánto debe ser el total del restaurante? Hay una regla empírica de manera general en el rubro gastronómico que menciona que el salón debe representar el 60% del local y la cocina debe representar el 40% del local, para que así la cocina también tenga el espacio suficiente para poder producir los platos, producir lo que se va a entregar al cliente, ¿bien? Por ejemplo, si se desea tener una capacidad de 150 clientes, se tiene que realizar el siguiente cálculo. Es una regla de 300, ¿bien? 150 por 1.20 es igual a 180 metros cuadrados. Representa el 60% del local, el área de servicio, ¿bien? Regla de tres simple, 180 metros cuadrados representa el 60%. Entonces, ¿cuánto representa el 100%? Una regla de tres simple nos sale que el total de nuestro restaurante debe tener, ¿cuántos metros cuadrados debe tener? Debe tener 300 metros cuadrados en total. Y lo que significa, la resta, 300 menos 180, significa que nuestra cocina o nuestra área de producción debe medir 120 metros cuadrados. Con esta fórmula podemos decir que para poder atender a 150 clientes, requerimos un local de 300 metros cuadrados, porque esos 150 clientes van a entrar en 180 metros cuadrados. Y el resto, los 120 metros cuadrados adicionales, va a ser el área para la producción. Estos son matemáticas básicas, matemáticas muy sencillas de aplicar. Sin embargo, se puede requerir tal vez el apoyo de algún consultor, algún asesor o algún ingeniero que te pueda apoyar también a realizarlo de manera más específica, más detallada, más rápida. Bien. Ahora, en cuanto a la distribución interna, ¿cómo se distribuye, por ejemplo, una cocina? ¿Tiene alguna metodología? ¿Existe aspectos generales? Vamos a hablar de manera general cómo se debe distribuir una cocina dentro de un restaurante. No necesariamente vas a poder cumplir con todo porque depende el concepto, nuevamente vuelvo a decir, y depende también tus capacidades y tus recursos, sobre todo tus recursos. Tal vez todos quisiéramos tener una cocina con todo el equipo necesario, completo para poner un restaurante, pero a veces los recursos son limitados y los empresarios
gastronómicos tienen que ser creativos en esta cuestión. Pero en la mayoría de casos, la distribución interna de un restaurante en la parte cocina se divide por secciones. La cocina se divide en secciones que se encarga de la elaboración de una parte del menú o de ciertas elaboraciones específicas. Es una distribución tradicional. Por ejemplo, puede ser la sección de pescados. ¿No? Es la sección que se encarga de los platos hechos con estos insumos, con pescado. Luego tenemos la sección de carnes, es donde es la sección que se encarga de los platos que llevan este insumo, estos insumos ligados a la carne. Bien, hay que tener cuidado con la contaminación cruzada, esto ya se ve en las prácticas en las buenas prácticas de manipulación de alimentos, en donde no se debe ver esta contaminación cruzada entre los utensilios o el lugar donde se corta el pescado y el lugar donde se corta la carne. Bien. Tenemos también la sección de entrantes fríos. Es una sección que se encarga de elaborar los platos, las entradas que no requieren temperatura, puede ser las ensaladas, los carpacios, etcétera. Y la sección de entradas calientes es la que se encarga de elaborar las entradas que requieren temperatura, como puede ser las sopas, las pastas, etcétera. Bien. Dentro de una cocina también podemos encontrar algunos equipos o secciones específicas, por ejemplo, las neveras, las cámaras y las congeladoras. Hay una gran diferencia entre uno y lo otro. Las neveras generalmente son pequeños equipos que están debajo de las mesas de trabajo del personal de cocina, en donde se encuentran los insumos que se requiere a la mano. ¿Bien? Las cámaras y las congeladoras son equipos más amplios, equipos grandes, donde se requiere colocar insumos que necesitan un congelamiento, una refrigeración mayor y también donde se puede almacenar más cantidad de estos insumos. Bien, el pase es el lugar, es generalmente la ubicación donde el cocinero o la persona encargada deja el plato, deja el producto y el mozo, el mesero, también lo obtiene para llevarlo a los clientes. La pastelería generalmente en los restaurantes grandes está en una zona separada de la cocina de los alimentos en general, ya que así se evita la contaminación o la mezcla de olores. El área de producción se refiere a un lugar específico donde se producen las salsas madres, los marinados, las cremas. La zona de recepción de proveedores es un lugar importante donde está separado de la zona de donde entran los clientes, tiene generalmente un acceso independiente en donde los proveedores dejan los insumos que se van a usar en el restaurante. Y por último, la zona de basura. Se recomienda que la zona de basura esté alejado de la zona de producción, que esté alejado de la zona de cocina, que esté alejado de la zona de alimentos. También por la contaminación cruzada o la mezcla de olores que puede haber. Continuemos. En la distribución interna también debe haber características generales para una cocina. En las características generales, lo que podemos ver es que debe haber mesas de trabajo dentro de una cocina. Las mesas de trabajo, dependiendo del diseño de tu cocina, pueden ser una superficie continua o mesas separadas. Si son continuas, hay que tener cuidado con las partes que se pegan a la pared, ya que esto genera suciedad. Y si son separadas, hay que también tener en cuenta esto. ¿Entiendes? El suelo en una cocina debe ser de un material de tráfico pesado, que se pueda mojar y que sea resistente a productos químicos como la lejía. Ahora, no tiene que ser muy resbaladizo de por sí, porque ha habido muchos casos de accidentes cuando el piso es resbaladizo. Igualmente es aconsejable que sea de un color claro para poder controlar el estado de limpieza en el que se encuentra. He visto muchos restaurantes que usan pisos oscuros, pisos negros, para que no se vea la suciedad, ¿verdad? Pero necesitamos que sea un color claro para así poder implementar los procesos de limpieza. En cuanto a las paredes de una cocina, idealmente deben ser azulejadas hasta una altura mínima de 1.8 metros, pero de un color claro, es decir, debe tener cerámica en la mayoría de casos, ¿bien? O algunos casos también le ponen planchas de acero, ¿bien?
tiene que ser un material impermeable, resistente y fácilmente renovable que se pueda limpiar. En cuanto al techo, han de ser impermeables al vapor y con materiales de fácil renovación, que no acumulen suciedad. Y si hablamos de una parte importante, es donde vamos a desechar los insumos, estamos refiriéndonos a los desagües. Debe existir un desagüe de un tamaño apropiado para cada zona de trabajo, para así facilitar las tareas de limpieza del suelo al finalizar el servicio. Pero si no hay un desagüe para cada zona de trabajo, un desagüe central que también nos permita hacer una limpieza rápida, una limpieza superficial diariamente y una limpieza más profunda semanalmente. No debe haber ningún desagüe, eso sí, cerca o al costado de las cámaras de refrigeración, ya que puede generar malos olores que se pueden transmitir a los alimentos. ¿Bien? Continuamos con las características generales de una cocina. Tenemos también la luz natural o artificial. ¿Cuál es la más recomendada? ¿Artificial o natural? Independientemente de qué tipo de iluminación vayas a poner en tu local, cuando me refiero a natural es al sol en sí mismo, la luz natural, atender a ventanas, y artificial se refiere a focos, etcétera. Tiene que ser suficiente para no generar contrastes, deslumbramiento, sombras en el área de trabajo. Tiene que estar bien ubicada. Tenemos que ver la ventilación y la extracción. El sistema de ventilación de un restaurante, de una cocina, debe tener la capacidad de eliminar el vapor y los humos de cocción con el fin de prevenir condensaciones de olores, humedades y altas temperaturas en la cocina. Pero no solo eso, sino también tiene que ser fáciles de limpiar o tienen que tener un método para limpiarte. Es muy común en los restaurantes especializados en pollos a la brasa, las pollerías, ver incendios por el tema de la grasa acumulada dentro de los ductos de ventilación, dentro de las campanas extractoras, porque no han realizado las limpiezas que tienen programadas. Hay casos de diferentes negocios, tanto conocidos como no muy conocidos, en donde han sufrido este tipo de accidentes, de incendios dentro de su restaurante. Me acuerdo de ello hace unos años en un centro comercial dentro de un restaurante que también vendía pollos a la brasa y que se incendió dentro del centro comercial. Imagínense que si esto pasa dentro de un centro comercial en donde las políticas, reglas y demás normas son más estrictas, ¿qué puede pasar con los restaurantes que se encuentran a nivel nacional en diferentes distribuciones y otras ciudades? Bien, hay que saber también los suministros de agua, es decir, de dónde vamos a obtener el agua. Sí o sí, hay que tratar de que el agua sea potable y se deberá poder tener acceso a agua caliente, si es posible, para facilitar las labores de limpieza. En una cocina, el área de limpieza se hace mucho más rápido si se hace con agua caliente, por lo cual es importante considerar un espacio para ubicar el calentador o si tenemos problemas, fallas, retrasos con el abastecimiento de agua, tenemos que ver la opción de tener un tanque de agua. Suministro de energía es la capacidad energética que esta debe ser suficiente para poder trabajar con todos los equipos encendidos sin causar ninguna sobrecarga. Te voy a dar una anécdota que le pasó a un restaurante, a una pollería muy conocida aquí en Lima, cuando abrió uno de sus locales. Si bien no tiene nada que ver directamente con la cocina, pero sí tiene que ver con el restaurante en sí, es que habían puesto un ascensor y cuando hicieron la inauguración, el ascensor no funcionó porque la capacidad energética no se dio abasto con todo encendido, con todo prendido. Entonces, si no sabemos cuál es la capacidad energética de nuestro local, puede ser que nos quedemos cortos a la hora de la inauguración. Y algo importante, gas versus electricidad. El gas generalmente es una alternativa más económica a la electricidad. Hoy en día, aquí en Perú, tenemos la opción de tener gas natural que nos reduce bastante el gasto de este tipo. Sin embargo, tiene la desventaja de que hay que ser precavido con el mantenimiento de las instalaciones, porque pueden ocurrir tragedias como intoxicaciones o explosiones por acumulación de este.
Lo recomendable es que cada equipo que use este tipo de gas tenga su propia llave para poder cerrar o abrir la instalación. Bien, en cuanto a equipos y menaje, tenemos que tener en cuenta primero el tema de los lavatorios. Es el lugar donde se lavan los utensilios sucios de la cocina. Tienes que asegurarte de que estén lo más cerca posible a todas las estaciones de la cocina, con el fin de disminuir el tiempo que tardan los cocineros en trasladarse para conseguir el material. Imagínate que eh, el, el área de caliente se esté continuamente preparando los productos, pero para poder lavar tenga que cruzar por el restaurante, por toda la cocina para tránsito personal, significa hecho bien. En este, tiene que haber una zona de limpieza, hablamos de un almacén, un cuarto, un armario, que puede ser pequeño o grande, dependiendo de la superficie, en donde tengas todo lo necesario para las operaciones diarias de limpieza, de los espacios del restaurante, la cocina, la sala, ácido muriático, equipos de limpieza, guantes, etcétera, etcétera. Bien, otro punto importante es el almacén de la cocina. Es el almacén que contiene las provisiones que servirán para ir reponiendo las necesidades que la cocina tiene y que tiene que estar cerca, ¿bien? Como es un espacio anterior, su tamaño y su configuración tendrá una relación estrecha con la superficie total que dispongas en tu restaurante. Algo no menos importante son los vestuarios del personal. Es ideal que este lugar donde se va a cambiar el personal estén cerca a la entrada del personal y que y así los colaboradores no tengan que atravesar la sala o la cocina para poder ponerse el uniforme. Algo que no menciono acá son los baños de los clientes y los baños del personal. Si tienes la posibilidad hay que tenerlos separados, depende también de las normas municipales de tu distrito, de tu ciudad. Generalmente se pide que hayan dos baños para público femenino y público masculino, si son locales de más de 100 metros cuadrados, y dependiendo también el tamaño y tu presupuesto, puedes separar el baño de tu personal y el baño de tus clientes. Bien, también se recomienda que no estén cerca la cocina, así como los desagües. Bien, en cuanto a la sala, en cuanto al salón, hay tres puntos importantes: el diseño, el layout, las mesas y los puntos de cobros POS. ¿Bien? En cuanto al diseño, hay que tener en cuenta que debe ser flexible y se puede actualizar más adelante. Si estás pensando en poner paredes para separar algunos espacios, tienes que ver si pueden ser removidos por si algún día necesitas más espacio y esas paredes te limitan. Ahora, tienes que asegurarte de que el diseño incluye en el diseño todo, suelos, sillas, techo, y que recuerda, este tiene que ser coherente, tiene que estar vinculado, que hables con un diseñador o con un arquitecto especialista en tema de interiorismo para lograr que tus clientes tengan una experiencia consistente a nivel de bien. En cuanto a fácilmente para crear mesas más grandes o pequeñas. Generalmente las mesas que son cuadradas son más fáciles para este tipo de dinámica, ya que se pueden juntar con otras mesas y hacerlas más grandes. Las mesas que son, las mesas redondas no te permiten hacer mesas más grandes y pequeñas mientras, no es posible hacerlas con la mesa redonda, ¿bien? En cuanto a los puntos de cobro POS, son muy importantes. Los puntos de cobros y las cajas son los lugares donde tus camareros, el servicio, envía la orden a la cocina, la cuenta que va muy pequeño, uno es suficiente. Tienes que pensar muy bien la ubicación de estos puntos dentro del restaurante. No puedes ponerlo en cualquier lugar. Debe estar en un lugar que quede en el rango de desplazamiento de los camareros y del personal del servicio. ¿Sí? Ahora,
ya terminando estos puntos, tienes que ver eh, cómo queda toda esta distribución que te he plasmado en un pequeño restaurante, ¿bien? Va a variar, como te mencioné, el concepto, el tipo de restaurante, varía el salón para un buffet, varía el salón para un fast food, varía el salón para un restaurante temático, ¿bien? Pero vamos aquí a dar un ejemplo para un pequeño restaurante. Mira, mira lo que es acá. Es como que un pequeño diseño de un restaurante pequeño, ¿bien? Tenemos la zona dividida en tres áreas, la zona A, la zona B, la zona C, y dentro de cada una de estas zonas tenemos diferentes subáreas. Por ejemplo, en la zona A, que es la zona de salón, la área de servicio, tenemos primero el acceso, ves el cuadrito rojo, donde entran los clientes. En un restaurante pequeño de 40 metros cuadrados es muy difícil tener un acceso para clientes, un acceso para proveedores, un acceso para personal. Generalmente es un solo acceso, ¿bien? Tenemos el área de mesas, que son todos los puntos 2, los cuadrados 2. Luego tenemos las mesas de servicio. La mesa de servicio donde se colocan los vasos, los utensilios, los homenajes que va a usar el personal o que va a usar los comensales, las servilletas. Y al final está la área de caja, ¿bien? La zona de caja. La zona B es el área de almacén. Ahí puedes ver que tenemos el área 5, que es la mesa de preparación, el frigidero, y el área B, el área de cocina. El área 5 hablamos de la mesa de preparación, la área 7 la campana, la parrilla, la plancha. Tenemos la zona D, que es la oficina, el espacio E, que es el sanitario, los baños, y al final, mira esto, al final, muy alejado de la cocina, está el cuarto de limpieza, lo que hablábamos hace un momento, que se refiere a los productos que vamos a utilizar para limpiar, para dejar higiénico todo nuestro restaurante, tanto en cocina, salón, etc. ¿Bien? Hasta aquí hemos hablado el día de hoy sobre cómo debe ser la distribución interna de nuestro restaurante y cómo esto agrega valor. Pero antes de hablar de distribución, hemos hablado de cómo se debe localizar el restaurante. No es simplemente buscar un local por buscar, sino tener en cuenta nuestro concepto de negocio que hemos definido y de acuerdo a ello tener en cuenta cuestiones como la ubicación, el alquiler, las condiciones, los negocios del entorno, la historia del lugar, etcétera, etcétera. Bien, hasta aquí hemos llegado con la clase de hoy, de este curso Gestión de Empresas Gastronómicas, y nos vemos en una siguiente oportunidad. Les saluda Gerson Hernández y hasta luego.